hablar con Felipe Vegaterra. Él es director del CBC de la Universidad de Buenos Aires, es docente, es politólogo, consejero directivo además de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Felipe? Nancy Pasos te saluda. No te estoy escuchando, no sé si ustedes sí estarás Ahora sí, Muteado, perdón, estabas perdón. muteado. Ahí está. Para Estoy los que muy nos con la quieran práctica. Todo bien, ¿no? Para que los que nos quieran ver, obviamente estamos conectados también por YouTube y ambos dos con imagen. Así que bueno, Felipe, es muy concreto, digamos, la pregunta que tengo para hacerte. Se terminó la emergencia económica o lo que no sé cómo se llamaba dentro de la facultad, pero la emergencia a la cual había estado hasta hace unos días la UBA, ¿es así? Correcto, la emergencia presupuestaria, ¿no? Presupuestaria, ahí está. Exactamente, la emergencia presupuestaria que fue una medida que la universidad declaró porque el congelamiento en los gastos de funcionamiento, tanto de la universidad en general como de los hospitales universitarios, habían hecho que en la Universidad de Buenos Aires, particularmente en la UBA, las autoridades declaráramos esa emergencia que implicaba un recorte en el funcionamiento de los servicios más básicos, ¿sí? De energía, sensores, luces en espacios comunes, la racionalización más extrema y también la declaración pública de que corría riesgo de seguir así la situación presupuestaria en esos dos rubros las actividades del segundo cuatrimestre, ¿no? Obviamente. Decime una cosa, vos, por ejemplo, que estás a cargo del CBC, ¿cuántas sedes tiene hoy el CBC? Yo imagínate que en mi época lo hice en la sede Paseo Colón, ¿sigue existiendo? No, no tengo idea. Mira, la sede Paseo Colón es una sede fundadora del CBC, es una de las Sí. primeras sedes que se abrió en el 85, funcionó durante muchos años en ese edificio en el que vos cursaste, de la sede Paseo Colón, luego funcionó durante muchos, muchos años en un edificio de la calle Montes de Oca, ambos dos alquilados, y este año, en este contexto tan difícil, igualmente pudimos inaugurar por primera vez una sede propia para esa sede, que está en el límite entre Barracas y Parque Patricios, en la zona de Estación Buenos Aires. Ah, mira vos, cerca de, claro, la corrieron un poco, pero bueno, compete a toda. Pero ¿cuántas sedes tiene hoy el CBC y cómo era este racionamiento que estaban teniendo? O sea, ¿qué implicaba para los alumnos? Bueno, por ejemplo, implicaba que no se podían prender ningún tipo de instrumento de calefacción, ni luces en espacios comunes, ni en aulas con iluminación natural en horario diurno, ni la utilización de elevadores, ascensores, salvo en situaciones, por supuesto, de personas con movilidad reducida, discapacidad o una emergencia. Era algo que se notaba muy crudamente porque, bueno, uno entraba y veía una sede A prácticamente. oscuras, claro. Entre a oscuras y además fría, ponen en estos días que está un poco más. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿la uva se cortó sola? ¿Usaron la marcha que fue para todos y dijeron, bueno, arreglamos la nuestra y el resto que se cague? ¿Qué onda? No, para nada, no. A ver, lo primero es, me parece importante aclarar que no es que la uva se cortó ni no se cortó. Solamente la uva había declarado la emergencia presupuestaria, eso es algo que solamente hizo la universidad, tanto la declaración de la emergencia como el anuncio de que corrían riesgo las actividades del segundo cuatrimestre y esta racionalización, es algo que la uva decidió hacer en el marco del conflicto más general, pero el resto de las universidades no lo hicieron. Pero sobre todo no es que nosotros nos cortamos solos, sino que el gobierno le avisó a la UBA, digamos, le notificó a la universidad, previo a la sesión del miércoles del Consejo Superior, que iba a otorgarle a la UBA lo que la UBA venía exigiendo en línea con el SIN y con el resto de las universidades. 270% de aumento para los gastos de funcionamiento y 300% para hospitales universitarios, que los hospitales son una particularidad bastante específica de la UBA. Frente a eso, la UBA levanta esa emergencia porque realmente con el presupuesto Pero otorgado. para. Lo que nosotros hemos entendido, así se comunicó, fue que fue una especie de acuerdo. O sea, el rector de la UBA tuvo reuniones con el ámbito, digamos, del ministerio, etcétera, etcétera. Acordaron que les iban a dar los fondos. Ahora bien, la presentación que se hizo previa a la marcha, y de hecho a ustedes los convocaron a reunirse con las autoridades casi antes de la marcha, de hecho ellos decían, van a marchar igual y sin embargo ya tenemos acordado una reunión, etcétera, etcétera. Digo, había una cosa conjunta. ¿Vos crees que el resto de las universidades se enojó porque sí, no tienen razón? No, no, al contrario, creo que corresponde y el gobierno tiene que darle una respuesta al conjunto de las universidades también.
No, no, para nada. Nosotros, de hecho, lo ha planteado el vicerrector en estos días, en las notas que ha dado, y yo también lo puedo ratificar desde mi lugar. Nosotros acompañamos el reclamo de las universidades y creemos que es un reclamo justo de todas las universidades. Porque vos sabés muy bien que la UBA, quieras o no, tiene un lugar de visibilización mucho más grande que lo que puede tener una universidad en La Quiaca. Entonces, la verdad que la marcha universitaria fue lo suficientemente contundente digamos, como para que todos estuviéramos atentos a lo que es el general. Lo que yo no sé es si cuando terminan diciéndoles, les vamos a mandar los fondos, la UBA no podía decir, paren, o es para todos o para nadie, una cosa por el estilo, ¿no? Más de tipo solidario. O es un pensamiento pelotudo el que tengo. No, 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 no es un pensamiento pelotudo, no te diría ese adjetivo. Y creo lo siguiente, nosotros tenemos un reclamo como universidad, las universidades son autónomas, obviamente tenemos un espacio de coordinación que es el SIN y discutimos en ese espacio. Ahora, el gobierno, y esto hay que decirlo, y también es una obligación nuestra como autoridades de la universidad, ser honestos, emitió las resoluciones y los actos administrativos dándole lugar al reclamo presupuestario que nosotros teníamos. Y frente a eso nosotros no podemos seguir diciéndole ni a la comunidad universitaria ni al resto de la sociedad que la situación de emergencia es la misma que antes de que hubieran otorgado ese aumento del 270 y del 300%. Ahora bien, dicho esto, en la misma sesión y en la misma resolución en la que dijimos suspendimos la emergencia presupuestaria que tenía estos efectos muy particulares en la UBA, que es en el único lugar de todo el sistema universitario donde ocurrió que se declaró una emergencia presupuestaria y fuimos a medidas de racionalización tan extremas, absolutamente justificadas, y de hecho el gobierno termina dándonos la razón cuando nos da el aumento, también dijimos otras dos cosas. La primera es, esto no resuelve el conflicto presupuestario general porque el 90% para el sistema y el 85% aproximadamente en el caso de la UBA del presupuesto son salarios. Y a nivel de los salarios docentes sigue habiendo, Todavía no hubo ninguna no, resolución. sigue habiendo un conflicto abierto. Y por supuesto, para que las universidades funcionen y para que la UBA funcione bien, necesita poder pagar la luz, poder pagar los servicios, poder hacer andar los ascensores, pagar los reactivos y los materiales para los hospitales universitarios, pero también necesita que sus docentes y sus no docentes, sus trabajadores, cobren salarios dignos. Y en ese sentido, un dato, si uno compara el aumento del salario de los trabajadores universitarios desde diciembre hasta acá con el resto de los salarios del sector público, ¿sí? No contra la inflación, no con lo que correspondería, sino contra el resto de los empleados estatales, recibió casi la mitad de aumento. O sea, a los trabajadores universitarios se les otorgó casi la mitad que al resto de los trabajadores estatales. Y eso es algo que sigue abierto. Eso queda Y lo clarísimo. dijimos en Bueno, la, para vos entonces la resolución. UBA no dejó de ser solidaria y ustedes siguen haciendo otro tipo de reclamos con el resto de la... También hay quienes piensan que fue el canje por algunos votos de la ley base, ¿no? Pero bueno, eso ya queda en el imaginario colectivo, ¿no? Veremos cómo votan los senadores, en este caso, más cercanos a Giacobiti, que es un poco el vicerrector de la UBA, porque también de esto se está hablando, lamentablemente. Sí, mirá, a ver, la verdad que eso me excede completamente. Yo soy el director del CBC, soy una autoridad de la universidad, pero lo que sí te quiero decir es que me parece muy difícil pensar que una institución como la UBA, que está dirigida por una asamblea universitaria que tiene 200 miembros, por un consejo superior que tiene 28, con personas independientes de distintas extracciones político-partidarias, van a hacer algo o no por el voto de un senador. Y me parece una cosa, déjame decirte una sola cosa más en relación a que obviamente la universidad sigue teniendo un compromiso con que hay una cuestión general del sistema universitario que se tiene que resolver. Se está discutiendo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, una ley de financiamiento universitario que resolvería el problema que este año se agravó, pero que no es un problema nuevo, que es el del financiamiento de las universidades, particularmente cuando tenemos mucha inflación y hay presupuestos prorrogados. Obviamente. La UBA el miércoles se manifestó a favor de que el Congreso apruebe una ley de financiamiento universitario que resuelva este problema con más De calidad. fondo, más allá de quién sea el presidente. Exactamente. Eso es Sí, lo sí, que... sí, eso queda claro. Bueno, de hecho, viste que hubo una sesión especial convocada por algunos, digamos, diputados de la oposición, a donde algunos de los que marcharon con ustedes no fueron. Así que digo, espero que ahora sí Me lo parece que, puedan hacer. me parece que hay una oportunidad. La semana pasada y esta semana se estuvo discutiendo en comisión, en diputados. De hecho, estuvo el secretario de Hacienda de la UBA con el director del Hospital de Clínicas, el doctor Melo, planteando la necesidad y el apoyo de la universidad a una ley de financiamiento universitario. Y creo que eso le daría previsibilidad y estabilidad a las universidades y a la sociedad Obvio. argentina, que en definitiva es a quien las universidades nos debemos.
Me parece que es muy bueno que el Congreso avanzara en eso. Queda clarísimo. Felipe Vegaterra, director del CBC de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas, muchísimas gracias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10.